todos estimados estudiantes. El día de hoy teníamos programado lo que es una introducción a lo que son los máximos y mínimos de una función, ¿cierto? Entonces, eh, los máximos y los mínimos, me disculpan, estoy un poco mal de la voz. Los máximos y mínimos en las funciones se conocen como aquellos puntos donde la función alcanza o su valor más bajo o su valor más alto. ¿Listo? En una función, digamos que se comporte como la que está aquí en la imagen, existen varios máximos y varios mínimos, pero solo existe lo que es un máximo absoluto, y este máximo absoluto se distingue de los demás, ¿sí? Porque es el punto más alto que alcanza la función, y los máximos relativos, donde también se encuentra el máximo absoluto, son puntos altos que alcanza la función, pero no los más altos. ¿Listo? Y a su vez existen unos mínimos relativos, ¿cierto? Que son los puntos más bajos que pues alcanza la función en su trayectoria o en su gráfica, por así decirlo. Y existe algo también llamado un mínimo absoluto, que pues es el punto más bajo que alcanza la función. Entonces pues para eso le damos una definición a lo que es máximo y mínimo, ¿cierto? Independientemente sea absoluto o relativo. También se conocen como máximos locales o mínimos locales. Entonces, máximo, punto donde la función alcanza su valor más alto, y mínimo, punto donde la función alcanza su valor más bajo. Bien, habiendo entendido esto, supongamos que tenemos un plano XY, ¿sí? Aquí está el eje Y, aquí está el eje X, y hay una función, digámosla con rojo, que se comporta de esta manera, ¿sí? Entonces, esa función tiene un punto máximo, que vamos a decir que sea acá, que lo vamos a llamar M mayúscula, donde M, ya habíamos dicho, es un máximo, ¿cierto? Bien, resulta que para alcanzar ese máximo se necesita pues una respectiva imagen, una entrada más bien, que es una coordenada x sub 0. ¿Listo? Que si lo proyectamos, en nuestro eje Y, ¿sí? Va a salir un f de x sub 0. ¿Listo? Ahora, uno lo que hace es analizar qué anterioridad o en qué intervalo la función empieza a ser creciente o decreciente. Entonces, si aquí yo tengo un punto, vamos a decir que aquí sea una coordenada en x llamada x, si la proyecto me va a salir un f de x, ¿cierto? ¿Y a qué voy con esto? Quiere decir que en este punto o en este recorrido, ¿cierto? La función en este recorrido desde f de x a f de x sub 0, la función, ¿sí? Pasa de ser una función creciente a decreciente, o simplemente se acerca a lo que es un máximo o un mínimo, ¿sí? Es como una variación de la función donde inicia el cambio de la función. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de un mínimo, que aquí tengamos el plano XY, y tenemos una función que se comportaría de esta manera, ¿sí? Una función cualquiera que se comporte de esta manera. Vamos a suponer que por acá y por acá, ¿sí? Aquí va a haber un punto P, que ya sabemos que es un punto donde la función cambia, en este caso de ser decreciente a creciente. Aquí era al contrario, ¿no? Cuando estábamos viendo lo que era el máximo,
la función cambiaba de creciente a decreciente. ¿Listo? Entonces, si aquí tenemos un punto P, ¿sí? Cualquiera, digamos, llamemos a este también punto P para entendimiento. Vamos aquí a tener una entrada, llamémosla X, ¿sí? Y justo en este punto, digamos, vamos a tener una M minúscula, que M minúscula va a ser referencia a un mínimo. Entonces, ese mínimo, para este caso, se encuentra en una coordenada en X, X sub 0, y en una coordenada en Y, F de X sub 0. Claro, lógicamente nuestro punto P, si yo lo proyecto, digamos que sea, no sé, por acá. Si yo lo proyecto, aquí me va a dar un, llamémoslo f de x, ¿sí? Claro, aquí también tendríamos otro punto que le podemos dar otra denominación, que es el punto de corte con el eje Y, pero pues como tal, digamos que desde acá, ¿sí? En esta trayectoria, se podría decir que la función cambia de ser una función decreciente, o empieza a cambiar más bien, a ser una función creciente, ¿sí? Aquí ya empiezas a crecer la función en este recorrido. ¿Listo? Bien, eso es lo que es un mínimo y un máximo. Ahora, sus aplicaciones se basan en economía, en análisis de datos, inclusive en medicina, con los osciloscopios. Ahora, ¿cómo se sabe que hay un máximo o un mínimo? ¿Sí? Ya con nuestras derivadas. Uno simplemente establece que el punto f de x, para que sea máximo, debe ser menor o igual, ¿sí?, a f de x sub 0. ¿Sí? Ya ahorita les hablo qué es eso. Y este va a ser f de x sub 0 menor o igual a f de x. O lo podríamos leer como podríamos leer que f de x sub 0, ¿sí?, o f de x va a ser mayor o igual a x sub 0, a f de x sub 0. Pero ya vamos a definir un poquito más el tema. Entonces, hablemos de como tal una definición. Entonces, definición. Entonces, primero, ahora sí vamos a tocar este tema. Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Aquí va mayor o igual. Entonces, vamos a dar una definición. Se dice que una función f de x tiene un máximo local, este máximo local cuenta como un máximo relativo. Y acordémonos que todos los máximos relativos, hay uno dentro de todos esos que es absoluto. ¿Listo? Entonces se dice que toda función tiene un máximo local m mayúscula en x igual a x sub 0. ¿Listo? Si f de x sub 0, si f de x sub 0 es mayor o igual a f de x. ¿Listo? Entonces,
¿Para quién? Para toda x, en un intervalo, que es lo que les hablaba cuando pasaba de ser decreciente a creciente, o viceversa, ¿cierto? En un intervalo a, b. ¿Dónde está ese intervalo acá? Es como si yo denotara que desde este punto, hacerlo con negro, desde acá va a haber un intervalo a, y digamos que por acá va a estar b. ¿Sí? Es el intervalo donde la función pasa de ser, en este caso, creciente a decreciente. Entonces en un intervalo a, b, tal que x sub 0 pertenezca a dicho intervalo. Pertenezca, perdón acá, a dicho intervalo. Bien, ahora, eso es para el máximo. Ahora se dice, se dice que existe o más bien que una función, dejémoslo con la misma notación, que una función, se dice que una función f de x tiene un mínimo local m minúscula en x igual a x sub 0 si f de x sub 0 es menor o igual a f de x. ¿Listo? Ah, no, entonces sí lo tenía bien. Menor o igual a f de x. Y este sí es el que tenía que cambiar. Listo. Menor o igual a f de x. ¿Para quién? Para toda x. Para toda x en un intervalo a, b, o bueno, tal que x sub 0 pertenezca a dicho intervalo. Bien, entonces, esta es como tal la definición de lo que es un máximo y un mínimo, siendo el 1 lo que es un máximo y el 2 lo que es un mínimo. ¿Listo? ¿Qué me dice el 2? Que también en un intervalo, digamos que aquí esté un A y justo en este punto también esté un B. Y esto sería un intervalo, ¿cierto? Bien, de un punto a otro. Entonces, vamos a iniciar máximos y mínimos con un criterio. Pero antes de iniciar el máximos y mínimos con el criterio de la primera derivada, vamos a dejar claro lo siguiente. Si f de x tiene un máximo, si f de x tiene un máximo,
local en un x sub 0, entonces la pendiente de la recta tangente ¿cierto? Acordémonos que es la recta tangente, una recta que intersecta la función en un único punto, y pues que la obtenemos a través de la derivada, ¿cierto? La derivada en dónde? En un punto dado. Entonces la derivada en dicho punto es igual a 0. ¿Y tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque si hablamos de que la recta tangente es la pendiente, ¿cierto? Si yo aquí trazo, vamos a hacerlo con verde. Si yo aquí trazo una tangente, la hice un poquito más arriba, a hacerla más exacta. Si yo trazo una tangente, ¿cierto? Que pasa por ese punto, la pendiente en ese punto m va a ser igual a 0. ¿Listo? Tanto máximo como mínimo. ¿Sí? Justo en ese punto está tomando justo en ese punto la pendiente va a ser igual a 0. ¿Listo? M igual a 0. Ojo, no confundan estas dos M, ¿no? Aquí se habla de pendiente y se habla de mínimo. ¿Listo? ¿Y tiene sentido? Sí, obvio. Sí, porque pues si es una curva, por ejemplo, no sé, como esta que tenemos en la imagen, y yo aquí trazara por acá una tangente, digamos que intersectase un puntico por acá, pues esa pendiente va a ser diferente de 0. Pero si está en un punto máximo, ¿sí? M va a ser igual a 0. O si está en un punto mínimo, M va a ser igual a 0. ¿Listo? Y en base en eso, vamos a iniciar con el criterio de la primera derivada para encontrar máximos y mínimos de una función. Máximos y mínimos de una función. Perdón el título por ser tan largo, pero pues digamos que es lo correcto. Entonces existen 3 criterios. Vamos a llamar al primero el criterio A. Este criterio me dice que si f' de x es mayor a 0 para toda x que pertenezca a un intervalo a, x sub 0, o el que estábamos hablando a, b, y f' de x
sea menor a 0 para toda x que pertenezca a un intervalo x sub 0, b, es decir, entonces coloquémoslo aquí entre paréntesis, es decir, la derivada cambia de valores positivos a valores negativos. ¿Listo? Eso digamos que es una forma de resumir el criterio A. Si la derivada cambia de mayor a 0 a menor, se dice que hay un máximo. Entonces faltó colocar eso. Entonces acá se dice que existe un máximo local. ¿Listo? Bien, ese es el criterio A. El criterio B establece pues lo contrario, y es que dice que si f' de x es menor a 0, ¿sí? Para toda x, que pertenezca a un intervalo a, de x sub 0 y f' de x sea mayor, ¿sí?, a 0 para toda x que pertenezca en un intervalo x sub 0, b, que es donde decíamos, vamos a colocarlo por acá abajo, es decir, la derivada cambia de valores negativos a positivos. Y si eso sucede, se dice que existe un mínimo local. Se dice que existe un mínimo local. Bien. Y hay un criterio C que dice que si para toda x que pertenezca a un intervalo a, b y f' de x tiene el mismo signo
es decir, ambos son positivos o ambos son negativos, entonces no existe, o más bien entonces f de x no tiene un máximo o mínimo local. ¿Listo? Entonces están estos tres criterios. Bien, en base a esos tres criterios vamos a desarrollar nuestros ejercicios. Entonces, va el primero. Repasemos los criterios. A ver, si la derivada cambia de valores positivos a valores negativos, hay un máximo. Si la derivada cambia de valores negativos a positivos, hay un mínimo. Listo. Y si son iguales, pues se dice que no hay ni máximo ni mínimo. Entonces el primer ejercicio me dice, determina los puntos máximos y mínimos para la función f de x, o coloquémosla acá, f de x igual, vamos a iniciar con una polinómica de grados 3x al cuadrado menos 12x más 15. Listo. Entonces, vamos allá a los máximos y mínimos de esa función. Les voy a dejar unos pasos para que optimicen cosas y puedan entender mejor. Paso 1. Derivar la función. Listo, entonces vamos a derivar y me quedaría que f' de x, ¿cierto? Va a ser igual a 6x menos 12. ¿Listo? Una derivada sencilla. Paso 2. La derivada se iguala a 0 y se resuelve la ecuación. Recuerden que toda función es una ecuación a la final. Entonces, ¿a qué voy que la derivada la igualamos a 0? Pues ya sabemos que la derivada es 6x menos 12, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es igualarla a 0 y resolver la ecuación. Y resolver la ecuación es simplemente despejar x para este caso. Entonces x va a ser igual, pasa positivo al otro lado, a 12 sobre 6, ¿cierto? Entonces x va a ser igual a 2. Y ojo acá, este 2 representa un valor crítico. Entonces los valores críticos son donde existe un máximo o un mínimo. ¿Listo? O no existe, vamos a ver. Entonces paso 3. Se da un valor menor y uno mayor, próximo
al valor crítico. Al valor crítico. Y se evalúan. En la derivada. No tiene unidades, ya no tiene unidades. Pero pues, ¿listo? Entonces lo que me nos dicen ahí, simplemente que cojamos un valor por izquierda y por derecha, ¿sí? Al valor crítico. En este caso, como el valor crítico es 2, entonces voy a poner para x igual a 2, vamos a tomar o se toman los valores entonces por izquierda tenemos el 1, ¿cierto? Y por derecha tenemos el 3. Entonces se toman los valores 1 y 3. Y entonces diríamos que f' de 1 va a ser igual a 6, reemplazamos la x por ese valor, 6 por 1 menos 12. ¿Listo? Y esto daría menos 6. Y menos 6 es menor a 0. Listo. Siempre hacemos esa notación. Después decimos f' de 3 igual a ¿qué? A 6 por 3, 18 menos 12. Esto es igual a 6 positivo. Y esto es mayor a 0. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se cumple el criterio B. ¿Por qué? Porque si notan, cambia de negativo a positivo, ¿sí? O de menor a mayor. ¿Listo? Y el criterio B nos decía eso. Es decir, la derivada cambia los valores negativos a positivos. Y ojo acá, siempre que trabajemos con el criterio de la primera derivada, se evalúa primero en la derivada el valor por izquierda. Si se dan cuenta, nosotros primero evaluamos 1, ¿sí? Que nos da menos 6, y menos 6 es menor a 0. Y seguidamente evaluamos el valor por derecha, que es 3. Otra cosa a tener en cuenta ahí, muchachos, y es que si el valor, por ejemplo, es... para este caso no teníamos problema porque era, digamos que un número natural, ¿sí? Un número que se puede contar. Pero si el valor crítico fuese, por ejemplo, no sé, 3 medios, ¿sí? Uno, para irse por izquierda o por derecha, uno lo que hace es, para irse por la derecha, le suma 1. Y para irse o para obtener el valor que va por izquierda, le resta 1. ¿Listo? Y pues ahí nos dará un resultado. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué 1 y por qué menos 1? ¿Sí? Porque la idea es que se mantenga la magnitud. Si yo me corro hacia la izquierda, no sé, una unidad, hacia la derecha pues también, ¿sí? Y pues en decimales esta es una forma pues de obtener los números cercanos por izquierda y por derecha a ese valor crítico. Ojo, tienen que ser números cercanos, no pueden ser números que estén por allá. Digamos que el número es 2 y yo voy a coger el, no sé, el menos 2. No, tienen que ser muy muy cercanos. ¿Listo? Bien, esto ahí nos dará un resultado, pero esto es solo para que lo tengan ahí presente. Entonces, se aplica, habíamos dicho, se aplica el criterio B. Y si se aplica el criterio B, entonces hay un mínimo en nuestro valor crítico, que es x igual a 2. Ojo chicos, esta notación así tal cual la estoy colocando para sus ejercicios la deben hacer, por favor. ¿Listo?
tal cual la estoy colocando, para saber que, pues, qué criterios digamos que están aplicando ustedes, si es el correcto o no. Viene el paso 4. Yo reduje esto a 4 pasos. Y es el valor crítico. ¿Sí? Si se cumple el criterio A y B, el valor crítico se evalúa en la función. Y recordemos que la función es, por acá arriba la teníamos, esta de acá, f de x igual a 3x al cuadrado menos 12. Esto se evalúa en la función. Es decir, yo voy a coger f de 2, que es mi valor crítico, y lo voy a evaluar en la función, o sea, quedaría 3 por 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos 12 por 2 más 15. Y eso nos dará un resultado, eso nos dará nuestra coordenada en y, que es 3. Entonces, aquí podríamos dar una respuesta, y ojo, esta respuesta siempre la tienen que dar, siempre, así tal cual. Y es, por consiguiente, el punto mínimo es, como es mínimo, colocamos m minúscula, que a veces yo la hago con mayúsculas aquí en la tabla, m minúscula 2,3. ¿Listo? O la otra posible respuesta es, existe un mínimo local en 2,3, en m 2,3. ¿Listo? Ya sea la m mayúscula o minúscula, dependiendo de lo que nos haya dado. ¿Listo? Entonces espero haya sido claro este ejercicio. Ahí están los pasos. Primero derivamos, luego esa derivada la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Como esta era una derivada de grado 2, ¿sí? Bueno, como era una derivada de grado 2, no. Como la función era de grado 2, su derivada nos da de grado 1. Y como esa derivada es de grado 1, únicamente vamos a tener un valor crítico. Si fuese de grado 2, vamos a tener 2. Si fuese de grado 3, 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Después le damos un valor menor y uno mayor por izquierda y por derecha y lo evaluamos en la derivada. Miramos qué criterio cumple, en este caso era el B, porque cambió de menor a mayor, ¿cierto? Y seguidamente evaluamos ese valor crítico en la función original y podríamos decir que existe un mínimo en m igual a 2,3. Entonces yo quisiera, por acá tengo GeoGebra, este es otro ejercicio por ahí que tenía. Entonces yo quisiera que graficásemos eso para que entendiésemos mejor. Entonces es 3x al cuadrado, uy, se me salió, perdón, 3x al cuadrado menos 12x más 15. ¿Listo? Bien. Entonces si yo esta es la función, ¿no? Si yo me paro acá, existe, y él lo llaman extremo, que sería nuestro mínimo 2,3, ¿vale? Fue el que hallamos. ¿Listo? Bueno, y ustedes me dirían, profe, pero eso yo lo puedo hallar con el vértice. Y pues efectivamente, ustedes saben que pues esta función abre hacia arriba, por lo tanto se podría decir que tiene un mínimo, ¿sí? Y pues que como tiene un mínimo, pues se puede hallar con el vértice. ¿Por qué? Porque es cuadrática y es válido, pero es válido únicamente para la función de grado 2. Cuando ya son funciones mucho más grandes, eso no se cumple porque ya van a tener 2 o más valores críticos. ¿Listo? Miremos uno como ese. ¿Listo?
Entonces miremos el siguiente, a ver. Entonces, segundo, obtén los puntos máximos perdona por la letra, y mínimos para la función vamos a hacer una de aquí, f de x igual a 2x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 12x más 15. Entonces, ya no voy a escribir los pasos, simplemente voy a decir paso 1. Ya sabemos que es derivar, entonces derivemos eso y quedaría f' de x igual a 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Listo, es el paso 1. Vino paso 2. Se iguala a la derivada a 0, es decir, quedaría 6x al cuadrado menos 6x, ¿cierto? Menos 12 igual a 0. Entonces, pues esto lo podríamos factorizar y para que nos quede más fácil, factoricemos aquí por factor común. Entonces me quedaría 6 factor de x al cuadrado menos x menos 2, ¿sí o no? Igual a 0. Y si yo aplico aquí la propiedad del factor 0 que me dice que a por b es igual a 0, entonces a es igual a 0 y b es igual a 0, acordémonos, ¿cierto? Para este caso va a ser a, todo esto que está acá va a ser b, ¿sí? Entonces pues esto digamos que por acá le va a hacer una flechita, esto se me daría 0 y me quedaría, y 6 igual a 0, pues eso es 0, ¿sí? Eso no interviene, y me quedaría x al cuadrado menos x escribiendo horrible, menos x menos 2 igual a 0. Y pues esto se convierte en una ecuación de grado 2 que pues para solucionarla existe la cuadrática o existe la factorización. Entonces si yo factorizo esto me queda un número multiplicado, saco raíz, menos tan x menos por menos más igual a 0. Un número que multiplicado dos números que multiplicados me den menos 2 y en este caso restados me den menos 1, que es el número que acompaña aquí la x, ¿cierto? Entonces van a ser menos 2 y 1. Listo, vuelvo y aplico la propiedad del factor 0. El x menos 2 sería a, el x más 1 sería b, y despejaríamos de cada uno de ellos, es decir, de aquí podría yo despejar x y me queda que x va a ser igual a 2, y de aquí yo puedo despejar x y me queda que x es igual a menos 1. Y estos dos representan valores críticos. Noten que ya no tenemos 1, tenemos 2. Entonces, nuestro paso 3, ¿cierto? Que recordemos que es tomar números por izquierda y por derecha a esos valores críticos, ¿sí? Entonces vamos a decir paso 3 para, voy a iniciar x igual a 2. Vamos a tomar, entonces se toman uno y 3. Entonces
¿En dónde se evalúan? En la derivada. Entonces quedaría f' de 1, ¿cierto? Porque primero digamos que el de la izquierda, no el más pequeño porque a veces hay negativos, pero se toma siempre el de la izquierda. Entonces quedaría 6, ¿cierto? Recordemos, ahí queda la derivada. Entonces quedaría 6 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 menos 12. Eso es igual 6 menos 6 menos 6 menos 12 menos 12. Estos dos se anulan y queda menos 12. Listo. Y menos 12 es menor a 0. Importante esa notación. Y f' de 3 va a ser igual a 6, 3 a la 2, menos 6 por 3, menos 12, y todo esto va a ser igual, 3 al cuadrado es 9, 9 por 6, 54, menos 18, menos 12, como son múltiplos, esto da 24. Y 24 es mayor a 0. ¿Qué criterio se cumple? El mismo de el ejercicio anterior. Entonces podemos escribir cambia de negativo a positivo. Podremos escribir eso asumiendo que no lo supiéramos. Y me voy acá a la definición, ¿cierto? Y decimos que si cambia, buscamos la que cumpla eso. Entonces cambia de negativo a positivo, entonces el B. Y si es el B, existe un mínimo. ¿Listo? Y si fuese la, pues tiro máximo. Bueno. Entonces se cumple el criterio B. Bien. Entonces ya podríamos decir algo, ¿cierto? Ya podríamos sacar una conclusión que la vamos a anotar por acá. Esto es importante que lo anotemos mientras estamos aprendiendo. Y ya podríamos decir, en x igual, dámoslo con otro color, x igual a 2, que es un valor crítico, ¿no? Existe un mínimo. ¿Listo? Bien. Ojo, apenas lo hicimos para el valor crítico de x2. Ahorita, ¿cuál sigue? El valor crítico de x igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, seguimos en el paso 3. Y aquí vamos a decir, para x igual a menos 1, se toman entonces por la izquierda, ¿quién tenemos? A menos 2, y por la derecha tenemos al 0. Entonces se toman menos 2 y 0, y me quedaría f' de 0, ¿sí? Perdón, de menos 2, sí, que es el que está por la izquierda, siempre iniciamos por ahí, va a ser igual a ¿qué? A 6 menos 2 al cuadrado menos 6 por menos 2 menos 12, y eso es igual a 24. Estos valores como tal no nos importan, realmente lo que importa acá es el signo, y 24 es mayor a 0, y f' de 0, ¿cierto? Va a ser igual a 6, 0 al cuadrado menos 6 por 0, todos estos dos se anulan y queda menos 12, o sea que esto es igual
a menos 12 y menos 12 es menor a 0. Y entonces, ¿qué sucede acá? Lo contrario, ¿cierto? Cambia de valores positivos a negativos. Entonces, ¿cuál criterio se cumple? O lo escribamos acá. Se cumple A. Y si se cumple A, ya podríamos decir que en X igual a menos 1 existe un máximo, hazlo con negro, máximo local o relativo. No sabemos si es absoluto, posiblemente sea absoluto, pues porque solo hay esos dos. Digamos que ambos son locales y ambos son absolutos, tanto el mínimo como el máximo. Luego viene el paso 4. Uy, ya me borró. Paso 4. Acordémonos que el paso 4 es coger la función, o bueno, coger esos valores críticos que tenemos acá y evaluarlos en la función, ¿sí? Para obtener la coordenada ¿en qué? En Y. ¿Listo? Bien, tenemos la función, entonces, y tenemos que los valores críticos los voy a anotar. X igual a 2, que es un mínimo, y X igual a menos 1, que es un máximo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces vamos a anotar acá para x1 o x igual a 2. Aquí el orden no importa, eso no pasa nada. Y quedaría f de 2 va a ser igual a 2 por 2 a la 3 menos 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 15. Y esto es igual a menos 5. Y como ya sabemos que en x2, ¿cierto?, existía un mínimo, entonces podríamos decir acá al frente m minúscula paréntesis porque es un punto 2, menos 5. Y este va a ser mínimo. Y después decimos para x igual a menos 1, es que f de menos 1 va a ser igual a 2 menos 1 al cubo, eso vuelve a dar menos 1, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1, eso me lo vuelve positivo, más 15. Y eso es igual a 22. Y como ya sabíamos que en x1 o en x igual a menos 1 existía un máximo, entonces m mayúscula paréntesis menos 1, que es la coordenada en x, y 22, que es la coordenada que nos acaba de dar en y. Y diríamos que esto es máximo. ¿Listo? Entonces noten que estos valores, resaltador, yo creo, esto es un resaltador, bueno, noten que estos valores de acá, ¿sí?, y estos de acá no importan,
Realmente lo que importan es el signo, ¿sí? O si es mayor o si es menor en comparación al otro. ¿Listo? Eso es como lo único ahí. Bien, entonces, este sería el ejercicio que, que podríamos decir ahí. Entonces, la respuesta, que vamos a llamarla R igual o 2 puntos. Y es decir, existe un mínimo local en M 2,-5 y un máximo local en M menos 1,22. Y listo. Ese sería nuestro ejercicio. Claro, si yo me voy a nuestro amigo GeoGebra, ¿cierto? Voy a quitar esta. Y vamos a meter esa función. Entonces la función es 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado menos 12 x más 15. Enter. Entonces, quito el teclado. Y en este punto debe ser menos 1,22, que es que dijimos que era un máximo. Y este de acá debe ser 2,-5. El de acá. Uy. Son las raíces, que es otro cuento. Menos 2,-5. ¿Listo? Bien. Eso es lo que pues intentábamos hallar. El máximo y el mínimo. ¿Listo? La invitación es a que grafiquen esas funciones. ¿Listo? En sus cuadernos y pues contextualicen lo que hemos hecho. Bien. Teniendo claro esto, vamos a mirar ese intervalo. Acordémonos que estábamos trabajando en intervalos A y B. ¿Listo? Entonces vamos a mirar intervalos donde crece o decrece la función. Prácticamente lo mismo, pero agregándole otra cosa que ya les cuento. Entonces quedaría, vamos a partir de la definición. Definición. 2 puntos. Entonces, primera, y es una función es creciente en el intervalo A, B si f' de x es mayor a 0. Para toda x, x que pertenezca al intervalo A, B.
¿Listo? A, b. Y el segundo es que una función es decreciente en el intervalo A, b si f' de x es menor a 0. Y sería esto mismo para toda x que pertenezca al intervalo A, b. O sea, A, b me quedó horrible. A, b. ¿Listo? Aquí arriba me cuesta más. A, b. Bien. Entonces, resulta y pasa que tenemos un plano este es x, este y, y hay una función que viene comportándose en cierta parte de la siguiente manera. Así, viene así. Y si yo trazo una recta tangente, digamos, en este punto, vamos a ver si me sale. Hay más o menos. Ustedes asumen que es tangente, ¿no? Por acá la puedo mover. Ahí, no. Bueno, tangente a ese punto. Si sale una recta tangente a ese punto, nosotros ya sabíamos que aquí íbamos a tener un x, que aquí vamos a tener un f de x, ¿cierto? Y que por acá, cuando se esté acercando, no sé, cuando esté haciendo un cambio de creciente a decreciente, y yo proyecto esto, aquí va a haber un b, y justo digamos que por acá, donde inicia ese cambio, va a haber un a. Entonces ese es el intervalo A, b, y la x pertenece a ese intervalo porque está dentro de ellos dos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice esa definición. A es el intervalo A, b, la distancia desde A hasta B, y dentro de ellas está dentro de ellas está x, y nos dice que en ese punto, para saber en qué intervalo crece, va a ser f' de x mayor a 0. ¿Listo? Bien. Y si tenemos un plano, vamos a dejarlo por acá. Entonces borremos esto. Me hubiese rendido más haciéndolo de nuevo. Bueno, lo hago más bien. Si tenemos un plano XY y en cierta parte la función se viene comportando de la siguiente manera, ¿cierto? Empieza a decrecer y yo trazo una tangente por acá. Uy, siempre se corre. Digamos que ahí sea tangente. Si yo trazo una tangente por ahí, claro, ella va a tener un intervalo donde cambia, digamos que desde acá, de ser de decrecer, y empieza a cambiar a crecer. Este va a ser A. Aquí, este punto pues va a ser nuestro x, o x sub 0, y
digamos que por acá, donde ya inicia a crecer, va a ser b. ¿Listo? Entonces, del mismo modo, f de x, que es la función, o x está contenido en el intervalo a, b. ¿Listo? Y aquí se dice es que f' de x va a ser menor o igual a 0. ¿Listo? Bien. Entonces vamos con un ejercicio. Prácticamente vamos a encontrar los mínimos, los máximos, y quedaría de la siguiente manera. Indica los intervalos. ¿Sí? Esto se puede mezclar con lo que es máximos y mínimos. Entonces indica los intervalos donde la función f de x es igual a 1/3. Vamos a hacerla un poquito, bueno, es fácil. F de x igual a 1/3 de x a la 3 menos 1 sobre 2 x al cuadrado menos 6x. Entonces indica los intervalos donde la función f de x tal es creciente o decreciente. Entonces es muy parecido a lo que ya hicimos con máximos y mínimos. Entonces quedaría, vamos a hallar primero el intervalo. Perdón por mi voz. Intervalo donde f de x, que es nuestra función, es creciente. ¿Listo? Entonces, paso 1. Miren que es muy parecido. Derive la función. Entonces, si yo derivo esto, me quedaría f' de x igual, como aquí es 3x al cuadrado, ¿cierto? Pero 3 sobre 3 se me va a cancelar, ¿sí? Entonces la derivada me va a quedar x al cuadrado, y aquí sucede lo mismo, como es 2x normal, el 2 sobre el 2 se va a cancelar y me quedaría menos x y el otro menos 6. Listo. Luego viene el paso 2. Y el paso 2, partimos de la definición, que es por definición, ¿sí? Como estamos en la parte donde es creciente, por definición, f' de x, que es lo que hemos dicho, debe ser mayor a 0. Es decir, cogemos este x al cuadrado menos x menos 6 y ya no lo igualamos a 0, sino que lo hacemos mayor a 0. ¿Listo? Claro, aquí podríamos resolverlo de dos maneras, cuadrática o factorizando. Entonces, si yo factorizo esto, me queda x menos, y x menos por menos más, mayor a 0. Entonces, dos números que multiplicados me den menos 6, y en este caso restados me den menos 1, ¿cierto? Entonces serían el 3 y sí, el 3 y el 2. ¿Listo? Menos 3 por 2 menos 6, y menos 3 más 2, 1. Y si yo despejo de acá, y ojo acá, aquí es donde viene lo, digamos, lo interesante. Como es mayor a 0, aquí podríamos decir x, ¿sí? Para uno va a ser menor, para el otro
va a ser mayor. ¿Listo? Como este cambia de signo, ¿sí? El sentido, eh, perdón, de hecho, como este pasa de positivo a negativo, pues el sentido cambia. Y como este sí, digamos, pasa de negativo a positivo, el sentido queda igual. Es decir, queda x mayor a 3 positivo, ¿sí? Porque lo despejo. Y quedaría acá x menor a menos 2. Como cambia de signo, se vuelve ¿se vuelve qué? En el sentido contrario, se vuelve menor. ¿Listo? Y pues ese sería nuestro intervalo. Entonces uno ya puede decir los intervalos donde f de x es creciente es, o son, más bien, o no es, desde menos infinito hasta el más cercano al infinito, que es el menos 2, unión desde 3, ¿sí? Que son todos los mayores a 3, hasta infinito. ¿Listo? Y si se dan cuenta, queda un hueco entre menos 2 y 3. Ya vamos para allá. Ese hueco entre menos 2 y 3 muy seguramente es donde la función es decreciente. ¿Listo? Entonces, intervalo, ahí me les adelanto, intervalo donde f de x es decreciente. ¿Listo? Ya tenemos la derivada de la función, que es esta señora de acá, ¿sí? Digamos que son los mismos pasos. Derive la función, lo voy a anotar como para que no quede en el aire. Paso 1, que es derivar la función. Después viene el paso 2, que es aplicar la definición. Y la definición que me dice que si es decreciente, f' de x debe ser menor a 0. Claro, y lo que uno hace es decir x al cuadrado menos x menos 6 menor a 0. Y como esto ya lo hicimos, ya sabemos que salen el valor de 3 y menos 2, ¿sí? Aquí lo que vamos a decir es que x va a ser mayor, ¿sí? O iniciamos con el 3, va a ser menor a 3, ¿sí? Ese no cambia de signo, sigue siendo menor. Y x, este sí cambia, porque acordémonos que el menos 2 cambiaba de signo de positivo a negativo. Entonces va a ser mayor a menos 2. ¿Listo? A menos 2. Entonces ya podemos definir el intervalo, como dando una respuesta. Y es decir, los intervalos o el intervalo donde f de x es decreciente, se escribió decreciente, es como son todos los, mira, todos los mayores a menos 2 y todos los menores a 3, entonces pues va a ser lo que nos faltaba, ¿cierto? Desde menos 2 hasta 3, siempre colocando lógicamente el más pequeño de primeras. ¿Listo? En ese intervalo es donde la función es decreciente. ¿Listo? Entonces vamos a
a graficar esa función en GeoGebra para mirar que eso es cierto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la anterior, vamos a más expresión, y esta vamos a decir que sea una división 1 sobre 3 x a la 3 menos división 1 sobre 2 x a la 2 menos 6 x. Le doy enter. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces si yo le doy por acá, sí. Bueno, este no se puede comprobar como tan bien aquí en GeoGebra. Ahorita llamo los máximos y los mínimos. Pero ¿qué sucede? Si nos damos cuenta y hacemos yo cambio el zoom así, y después me voy por acá. Si nos damos cuenta, en este punto, no sé si ahí se alcanza a ver el puntero, en menos 3, algo, la función tiende a empezar a hacer un cambio, y es que venía creciente, sí, venía creciente desde el infinito, y luego justo por allá, perdón, venía creciente desde menos infinito hasta 3, más o menos, que fue lo que nos dio. Sí, desde menos infinito hasta 3 venía creciente, y pues aquí hace un cambio, que es lo que hallamos, y dijimos que desde menos 2, que ese es el punto o el valor crítico, ¿sí? Hasta 3 positivo, ¿sí? La función iba a decrecer, ¿sí? Mira que está decreciendo, está bajando, y habíamos dicho que desde 3 hasta infinito la función iba a crecer. ¿Listo? Aquí en GeoGebra únicamente se comprueba es este, ¿sí? El menos 2 y el menos 3, y el 3 positivo, perdón. Pero digamos que ese intervalo sí no lo podríamos comprobar como tal, pero uno lo alcanza a ver graficando la función, ¿sí? La curvatura inicia desde menos 3, ¿vale? Bien, esta es como tal la función, ya ustedes la harán. Entonces es lo que habíamos dicho, desde menos 2 a 3 decrece, desde menos infinito a menos 2, unión desde 3 hasta infinito, la función crece. ¿Listo? Vamos a hallar, digamos acá, el máximo y los mínimos, ¿sí? Como ya tenemos estos dos pasos, como ya tenemos estos pasos, que prácticamente es lo mismo, copiar. Si yo quisiera hallar los mínimos y los máximos, ya esta definición ya no iría, sino que aquí iría que resolveríamos la ecuación o la derivada igualándola a 0. Aquí sería un igual y aquí sería un igual, ¿sí? Esa derivada la igualamos a 0 y la resolvemos. Entonces aquí me aparece un x igual a 3, me aparece un x igual a menos 2, y estos de acá serían valores críticos. ¿Listo? Entonces esos valores críticos, luego viene el paso 3, que es coger esos valores críticos y coger números tanto por izquierda y por derecha, ¿cierto? De ellos. Entonces vamos a hacerlos rápidamente. ¿Listo? Iniciamos con x igual a 3.
En x igual a 3, los valores por izquierda y por derecha van a ser el 2 y el 4. ¿Listo? Entonces, el 2 y el 4. Quedaría la función, no la bajé, bueno, aquí lo evaluamos en la derivada. Entonces quedaría f' de x va a ser igual, coloquemos la de 2, que es el más cercano, va a ser igual. Entonces lo reemplazamos aquí, quedaría 2 al cuadrado menos 2 menos 6. ¿Listo? No tengo los valores de este y este sería f' de 4 va a ser igual a 4 al cuadrado menos 2 menos 6. Entonces 2 por 2, 4 menos 2 daría 2, ¿cierto? Y 2 menos 6 menos 4, ¿cierto? 4 por 4, 16, menos 2 sería 14, 14 menos 6 serían 8 positivo. Entonces este es menor, este es mayor, y ustedes me van a tener que decir, o bueno, miremos cuál sería el criterio que se cumpliría. Si cambia de negativo a positivo es que el criterio B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el criterio B? Existe un mínimo. ¿Listo? Y si yo me voy para acá, recordemos que es x igual a 3. Si yo me voy a la gráfica, en x igual a 3 hay un mínimo efectivamente, que pues aquí ya nos dan que es menos 13.5. Nosotros se supone que tenemos que hallar ese menos 13.5. ¿Listo? Bien. Seguimos en el paso 3, pero ahorita con x igual a menos 2. ¿Listo? ¿Qué números hay por izquierda? Pues bueno, sí. Por izquierda estaríamos el menos 3. Tendríamos el menos 3. Y por derecha tendríamos el menos 1. ¿Listo? Todo esto para descubrir que va a haber un máximo. Pero pues de eso se trata. F' menos 3 va a ser igual a menos 3 al cuadrado menos 3 menos 6 igual, y f' de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado menos 1 menos 6 igual a algo. Entonces, menos 3 al cuadrado da 9. Menos por menos da más. 9 más 3 nos da 12, y 12 menos 6 nos daría 6. Y eso es mayor a 0. Y el otro es 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado es 1, perdón. Menos por menos, más. Entonces llevaríamos 2. 2 menos 6 daría menos 4. ¿Cierto? Y ese sería menor a 0. Y si cambia de positivo a negativo, se aplica el criterio A. Y existe un
máximo. ¿En dónde? En x igual a 3. Perdón, en x igual a menos 2, que ya lo habíamos visto, que sería acá. Y ahora debemos hallar ese 7.33. Bien, entonces en el paso 4, que es coger esta función de por acá, donde la teníamos, esta función, y evaluarla en cada uno de los valores críticos. Por temas de no alargar más el video, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es f del valor crítico era 3, f de 3 igual, y f de menos 2 igual. ¿Listo? O bueno, hagámoslo rápidamente. Quedaría 1 sobre 3 3 al cubo menos 1 sobre 2 3 al cuadrado menos 6 por 3. Esto da algo. Y aquí quedaría 1 sobre 3 menos 2 al cubo menos 1 sobre 2 menos 2 al cuadrado menos 6 por menos 2. Esto da algo. Permítame, utilizo la calculadora, ¿sí?, pues para resolver esto más rápido y no trabajar con decimales. ¿Listo? Entonces sería 1 sobre 3 al cubo menos 1 sobre 2 3 al cuadrado menos 6 por 3 por 3 da 27 medios. Ustedes lo comprueban. Menos 27 medios, que eso es equivalente a menos 13.5. Y el otro, que es con menos 2, me da 22 tercios. 22 tercios, que eso es equivalente a lo que teníamos, que es 7.33 periódico. ¿Listo? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Que en 3 existe un mínimo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo con azul. Mínimo en 3, menos 27 medios. Y existe un máximo en menos 2, 22 tercios. Y vámonos para GeoGebra. Y efectivamente aquí está el menos 2, 7.33, y aquí está el 3, menos 13 quintos, menos 13,5. Y ya, ese sería el ejercicio. ¿Listo, muchachos? Espero pues esta clase sea de gran ayuda para ustedes. Quedó grabada, la pueden ver cuando quieran. Y les iba a proponer unos ejercicios que desarrollaran, pero pues creo que desarrollando estos, si lo hacen detenidamente, ya entienden.
¿sí? Y después les dejaré un taller para que solucionen. ¿Listo? Entonces, no les voy a dejar ejercicios. Me entregan eso sí para la próxima clase lo que tenemos pendiente. Y ya, que tengan un feliz resto de día. ¿Listo? Espero haya sido claro para ustedes. Repásenlo, indaguen y nos vemos la próxima clase. Espero estar con mejor voz eh, para poderles brindar una buena clase. Bueno muchachos, hasta luego.